Y ahora llegamos a lo que queríamos demostrar, que toda función que es analítica en una corona admite desarrollo en serie de Laurent. Es decir, puede una función no admitir un desarrollo en serie de Taylor, pero quizás bajo la condición de que sea analítica en una corona va a admitir un desarrollo en serie de Laurent dentro de esa corona. Vamos a ver, eso es justamente el teorema de Laurent. Lo que pide es, entonces, tener una función analítica en una corona, digamos radio interior R1, radio exterior R2 y centro Z0. Es la única hipótesis del desarrollo en serie de Laurent. Y el enunciado es muy simple, dice f de z admiten de una única representación en serie de Laurent. Lo que viene ahora es especificación de cómo obtener los coeficientes y algunas cosas más. Con centro en Z0, por supuesto, la representación, ¿no? Los coeficientes del desarrollo están dados por esta fórmula, que ya la vamos a rescatar después. Es una fórmula del estilo, ya ven ustedes, de las fórmulas integrales de Cauchy. Ya la vamos a deducir. En donde, bueno, vienen dadas por una integral, los coeficientes vienen dados por una integral de una cierta función, de la función f, cambio la variable para variable de integración f de w sobre w menos z0 a la j más 1, toda la expresión, toda la pinta de una integral del tipo de la fórmula de Cauchy, sobre C, donde C es cualquier circunferencia de centro Z0 y radio R mayor estricto que R1 y menor estricto que R2. Ya vemos un dibujo recorrido en sentido antihorario. Y aparte, ¿qué tipo de convergencia hay entre la serie de Laurent y la función? Por supuesto, si tenemos presente el lema de recién, esa convergencia va a ser absoluta y uniforme en cualquier subcorona cerrada de esa región, de esa corona. Si la función admite desarrollo en serie de Laurent, ya sabemos que ese desarrollo va a converger absolutamente y uniformemente en cualquier subcorona clausurada. Eso es lo que decía el lema de recién. Así que la última parte, esto, ya está demostrado por el lema previo, salvo que tenemos que demostrar que F admite un desarrollo en serie de Laurent. Para poder ahí sí decir, tengo una serie de infinita a la cual aplicar el lema. Así que una vez que demostremos que F admite desarrollo en serie de Laurent en el anillo S, la última parte ya va a quedar demostrada. Fíjense este dibujo. Acá hay un centro Z0, el centro de la corona. La corona tiene radio interior R1, radio exterior R2. Hagamos de cuenta que está toda esa corona pintada de celeste. Después vamos a ir viendo cómo se construye el resto de ese dibujo. Pero en esa corona de radio interior R1 y radio exterior R2, la función f es analítica. Ese es mi dato, mi hipótesis del teorema. Entonces yo tomo cualquier z en D. Cualquiera. En D, ¿no? O sea, en todo lo celeste. Por supuesto que la distancia de z a z0 va a ser menor estricta que R2 y mayor estricta que R1. Y voy a poder tomar un ρ1 y ρ2, que son los que están dibujados acá, intercalados el ρ1 entre R1 y el módulo de z menos z0, y el ρ2 intercalado entre el módulo de z menos z0 y R2. ¿Sí? O sea, en otras palabras, empieza la demostración del teorema de Laurent tomando un z genérico y eligiendo un ρ1 y un ρ2 de modo tal que en la corona, en el interior de esa corona de radio ρ1 y ρ2 quede z. Le voy a llamar C1 a la circunferencia de centro Z0 y radio ρ1, o sea, esta que está acá, recorrida una vez en sentido antihorario, y C2 a la circunferencia con centro Z0 y radio ρ2, ¿sí? Esta que el borde exterior de lo verde, también recorrido una vez con centro Z en sentido antihorario.
Y le voy a llamar C a cualquier circunferencia con centro Z0 y radio R que esté estrictamente entre R1 y R2. O sea, C es cualquier circunferencia, ya sea que caiga en lo verde, que caiga en lo azul, no importa, en lo celeste. Le voy a llamar C a cualquiera de esas circunferencias. Todas, como les digo, con orientación positiva. Nosotros sabemos que f de z, por la, digamos, se cumple, vuelvo a la diapositiva anterior, recuerden que z está comprendido estrictamente entre C1 y C2. Entonces, si yo integro la función f de w sobre w menos z, esto, cuando veíamos el capítulo de integrales, ya sabíamos, no puedo aplicar acá el principio de deformación de contornos para decir que la integral de este integrando sobre C1 es igual a la integral del mismo integrando sobre C2, porque la función integrando no es analítica sobre y dentro de ambos, o sea, no es analítica, ese integrando no es analítico en la parte verde y en su borde. Justamente el problema lo tiene, fíjense, uso w como variable de integración. Obviamente cuando w es igual a z, tengo un denominador cero, así que este integrando no es analítico en z, pero hemos demostrado en su momento, una consecuencia, un corolario es cuando hay un solo punto interior en donde hay un problema en el integrando, como es este el caso, la diferencia entre las dos integrales ya no eran iguales, pero multiplicadas, o sea, la diferencia entre las dos integrales era igual a 2pi por i por f de z. Y eso es un resultado que viene de nuestro estudio de las integrales de Cauchy o del teorema de Cauchy, del capítulo de integración. Entonces fíjense, ya que f de z se puede escribir como una suma de dos integrales, voy a hacer consideraciones sobre lo que pasa en cada una de esas integrales. ¿Qué pasa si w? Primero voy a considerar esta integral, la integral sobre C1 de f de w sobre w menos z respecto de w. Recuerden que z está fijo. Entonces, para w1 cualquiera sobre C1, la distancia desde w hasta z0 es más chiquita que la distancia desde z hasta z0. ¿Sí? Piensen en el dibujito de recién. A ver, podemos inclusive usar el mismo dibujo que teníamos hace un rato. Digamos que yo he tomado un z aquí, ¿sí? Por acá. Acá estaba z, o bueno, o cualquier lado. Y entonces la distancia desde z hasta z0, esto, es más grande que ρ1 y por lo tanto como los puntos que están sobre C1, esto es C1, los puntos que están sobre C1 están a distancia ρ1 de Z0. Claramente todos los puntos que están sobre C1 están a distancia de Z0 menor que la distancia de Z hasta Z0. Así que eso lo vamos a aprovechar ahora. O sea, fíjense, me interesa que vean que para todo w en C1 el módulo de w menos z0 sobre z menos z0 es menor que 1, por lo que acabamos de decir. Entonces, a esta función, a esta integral, la voy a escribir así al integrando. Voy a sumar y restar abajo z0. Y voy a asociar w menos z0 menos z menos z0. Claramente si saco paréntesis y cancelo, llego a esto. Y acá, fíjense cómo pasa esto, voy a sacar factor común menos z menos z0, entonces me va a quedar el menos, que se va a ir fuera de la integral,
1 sobre, perdón, menos W menos Z0 sobre Z menos Z0. De nuevo, hagan las cuentas y van a ver que esto se arma exactamente así. Pero ¿por qué lo armo así? Porque justamente acá tengo el denominador de, y el numerador lo puedo tomar 1 sobre 1 menos W menos Z0 sobre Z menos Z0, lo puedo reemplazar por la serie geométrica, dado que la razón es un complejo de módulo menor que 1, así que converge y converge a eso, y de hecho la convergencia es uniforme sobre C1. Así que eso después, viendo que esto esté acotado, me va a permitir hacer las maniobras típicas de la convergencia uniforme para anotar a esta segunda integral como una serie de potencias. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Directamente, bueno, al menos lo voy a dejar ahí. Una cuestión de cálculo, nomás me conviene dejarlo ahí. Pero la función f de w sobre z menos z0, cuando, como la f es analítica sobre C1, porque está dentro de la región celeste, entonces es de módulo acotado. Y módulo de z menos z0 es una constante, así que esto es una función de módulo acotado y esta convergencia es uniforme, por lo tanto la puedo entrar a esta función de módulo acotado acá adentro y me va a quedar menos la integral de la suma infinita, que por convergencia uniforme de nuevo vuelve a ser la suma infinita de las integrales sobre C1 de toda esta expresión. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer acá? El menos lo dejamos como está. Suma desde 0 hasta infinito de la integral sobre C sub 1 de f de w por w menos z0 a la j. El z menos z0 por z menos z0 a la j, que es z menos z0 a la j más 1 en el denominador, me lo puedo llevar arriba, z menos z0 a la menos j menos 1, o sea, al numerador. Pero como no, fíjense, z está fijo, z0 está fijo, j es un número para cada j. J no depende, en este proceso de integración, no depende de la integral, así que de la variable de integración, así que todo esto puede salir afuera y llevado arriba en el numerador de esta manera. ¿Bien? A esto lo voy para dejar acá un menos j, voy a hacer un cambio de variables, voy a sumar 1 en el límite inferior, el límite superior sigue siendo infinito, y entonces cada vez que aparezca j acá adentro, el término del sumando, voy a anotar j menos 1, aparece acá y aparece acá. Cuando ponga menos y entre paréntesis j menos 1, eso con el menos 1 después, menos j más 1 menos 1 va a ser menos j. Y también digamos que puedo aplicar el principio de deformación de contornos. La función integrando aquí no tiene ninguna singularidad. ¿Por qué? Porque la f de w es analítica en toda la parte celeste y el denominador es un polinomio, así que es analítico. Bueno, lo estoy viendo como un cociente entre f de w y w menos z0 a la j a la 1 menos j. Esto es una función que el único problema que podría tener es en z0, pero z0 está lejos, no está entre C1 y C y por lo tanto vale el principio de deformación de contorno. O sea, en otras palabras, la segunda integral se puede escribir como esta suma. Ya la vamos a rescatar más. Acá la anoté como forma a esto, lo anoté en su forma de desde menos infinito hasta menos 1 para después juntar todo, para que se vea clarito, digamos, más adelante, cuando juntemos todo, esta va a ser la mejor forma de considerar a esto, pero es lo mismo, el menos sigue estando, acá tenía j variando desde 1 hasta infinito, acá desde menos infinito hasta menos 1,
Eso quiere decir que cada vez que aparezca j acá lo voy a reemplazar por menos j. La única vez que aparece es acá y acá. Así que menos j menos 1 en el numerador se va al denominador como j más 1. Y al reemplazar a j por menos j, va a quedar menos menos j, o sea, ¿sí? O sea, esta integral, la segunda de las que aparecen en esta fórmula, tiene esta expresión. Ya van a ver que expresada de esa manera es muy fácil después hacer los cálculos que siguen. Vamos a la segunda integral, es decir, a la primera, la integral sobre C2. Tenía integral sobre C2 de f de w sobre w menos z diferencial de w. Allí, para cualquier w en el contorno de integración, el módulo de z menos z0 sobre el módulo de w menos z0 es menor que 1. Hace un rato, sobre C1 era al revés, era módulo de w menos z0 sobre módulo de z menos z0. Como C2 está más allá, ahora lo que es menor es el módulo de z menos z0 en relación al módulo de w menos z0 conforme w esté en C2. Por supuesto que eso lo podríamos ver en el dibujo. Podríamos mirar a andar. Si yo tomo cualquier w en C2, por ejemplo acá, la distancia desde W hasta Z0 es más grande que la distancia desde Z hasta Z0. Así que el cociente módulo de Z menos Z0 sobre módulo de W menos Z0, cualquiera que sea el W, siempre va a ser menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, en la integral 2, que era, el integrando también era f de W menos sobre W menos Z, voy a sumar y restar en el denominador Z0, siempre la triquiñuela esa, para que me aparezca Z menos Z0. Y ahora, ¿qué voy a sacar factor común? Viendo esto, me va a convenir sacar factor común W menos Z0 en el denominador. Factor común de 1 menos Z menos Z0 sobre W menos Z0. Algo parecido a lo de recién. Y es que voy a considerar a 1 sobre 1 menos Z menos Z0 sobre W menos Z0. Como tiene módulo menor que 1, esto es directamente la serie de potencias que corresponde a la geométrica de razón z menos z0 sobre w menos z0, que ya he distribuido el exponente así. Y la función allá afuera. La f sería f de w integral sobre C2 de f de w sobre w menos z0 por toda esta parte que he dicho que la voy a reemplazar por aquello que la representa, que es la serie geométrica de esa razón. Y aprovechando que esa convergencia es uniforme sobre C2, entonces puedo incorporar adentro de la suma esto que es una función acotada, y z menos z0 se puede ir fuera, o sea, me va a quedar la integral. Primero incorporo adentro de la suma esto. Después me queda la integral de la suma infinita, que por convergencia uniforme es la suma infinita de las integrales. El integrando va a quedar f de w sobre w menos z0 a la j más 1, porque acá tengo 1 y acá tengo j, a la j más 1. Y z menos z0 a la j arriba, que como no depende z ni z0 son constantes a los fines de w, entonces pueden salir fuera de la integral, lo anoto así. Lo puedo aplicar de nuevo el principio de deformación de contornos y decir la integral de este integrando sobre C2, este integrando no tiene problemas de analiticidad entre C y C2. Sí, el único problema que tendría sería en Z0, pero Z0 está fuera de esos dos contornos, así que en la región comprendida entre C1 y C2 no hay singularidades del integrando, por lo tanto, por principio de deformación de contornos, la integral sobre C2 la puedo expresar así. Y por lo tanto f de z, que recuerden que era 1 sobre 2pi integral sobre C2, menos 1 sobre 2pi integral sobre C1, a la integral sobre, bueno, saco factor común 1 sobre 2pi por i,
a la integral sobre C2 la reemplazo por lo que me acaba de dar, menos la integral sobre C1 que tenía a su vez aquel signo menos y me queda más la integral desde menos infinito hasta menos 1 de, fíjense que los integrando, o sea, los términos de de las integrales son exactamente los mismos. Entonces, para empezar, acá estoy viendo que esta, que está en el primer término, es una serie de potencias desde j igual a 0 hasta infinito de ciertos coeficientes que tienen la misma forma que estos, como ven, por las potencias de z menos z0 a la j. Es como que acá tengo esta es la serie de potencia que corresponde a los términos no negativos de una serie funcional infinita. Y acá está la misma, pero para los términos negativos. Y los coeficientes son los mismos, así que directamente a eso lo puedo juntar, digamos, decir que esta suma de dos series, una desde 0 hasta infinito y la otra desde menos infinito hasta menos 1, es directamente la suma desde menos infinito hasta infinito de, ¿y qué me va a quedar? El 1 sobre 2 pi por i por la integral, fíjense, tengo los mismos números acá en los integrandos, así que el 1 sobre 2 pi por i me lo llevo hasta adentro, hasta antes de las integrales, y me queda integral de f de w sobre w menos z0 a la j más 1 diferencial de w, eso sería el c sub j, el coeficiente en el desarrollo este b infinito, por z menos z0 a la. Y ya se sabe que la convergencia f es absoluta y uniforme en la subcorona clausurada con centro en z0, radio interior ρ1, radio exterior ρ2. ¿Qué es lo último que falta? La unicidad, que es más o menos al estilo de cómo habíamos demostrado la unicidad para las series de Taylor. Si yo supongo que hay otra serie funcional de Laurent, otra serie de Laurent, cualquier serie de Laurent que converja a f de z y que valga para esa zona celeste D, como hay convergencia, ya sabemos que hay convergencia infinita uniforme de la serie infinita f de z en esa subcorona clausurada, para cualquier entero m, o sea, se supone que yo puedo elegir ρ1 y ρ2 de modo, digamos, arbitrarios en la corona celeste, ¿no? Y que contengan al contorno CS que elegí hace un rato. Para cualquier entero m y todo z sobre el contorno se va a cumplir que f de z sobre z menos z0 a la m más 1, obviamente es igual, o sea, si f admite esta representación, quiere decir que para ese z del contorno se va a cumplir que esta expresión es igual a esto, es decir, f de z es igual a esto. Y cuando divido por z menos z0 a la m más 1 es como que acá tenga que dividir por z menos z0 a la m más 1 es j, va a quedar z menos z0 a la j menos m menos 1. Simplemente el cálculo, ¿no es cierto? O sea, dividir acá por z menos z0 a la m más 1, dividir acá, aprovechar la convergencia uniforme, entrar esa función adentro, queda esto. Y entonces, si hago la integral sobre c de esto y de esto, como tengo convergencia uniforme, esa integral de la suma b infinita, o sea, la integral respecto de z de esta función es igual a la integral de z respecto de, perdón, la integral respecto de z de esta serie de Laurent. Pero ya sabemos por convergencia uniforme que se puede intercambiar integral de suma b infinita de integrales. Los coeficientes de sub j van a salir afuera de la integral.
Pero cuánto vale la integral? Esto es un ejercicio que hemos hecho hace un tiempo en integración. ¿Cuánto vale la integral de z menos z0 a la j menos m menos 1? Casi siempre para cualquier j vale 0. El único j para el que no vale 0 es el que haga que el exponente este sea menos 1. Y el exponente se hace menos 1 cuando j es igual a m, en cuyo caso esa integral, o sea, la suma infinita, queda solamente igual a la integral cuando j es igual a m. O sea, d sub m por z menos z0 a la menos 1, la integral de eso sobre el contorno C, y eso tiene un valor que sabemos calcular, 2pi por i, por d sub m. O sea, en otras palabras, esta integral, digamos, esta integral, la integral de esta función vale 2pi por i por d sub m. Por lo tanto, d sub m vale 1 sobre 2pi por i por la integral de esta función. Que justo era también lo que el teorema de Laurent en la primera parte que hemos demostrado nos decía que valía c sub m. Así que d sub m es igual a d sub m. ¿Sí? O sea, de acá si yo relaciono esto igual a esto, ¿sí? Entonces me queda que el d sub m tiene la misma expresión que el teorema de Laurent nos da para c sub m, y eso nos dice, como el m es arbitrario, para todo m, d sub m es igual a c sub m para cualquier m. Y por lo tanto el desarrollo es 1. Vamos a hacer muchos ejemplos de desarrollos en serie de Laurent, pero antes quisiera que viéramos unas cuantas observaciones que son pertinentes a hacer respecto de los desarrollos en serie de Laurent. Como para pasar en limpio, lo que tenemos de acuerdo al teorema de Laurent es que si una función es analítica en una corona, en un anillo, seguro que la puedo representar como serie de Laurent de esta manera, ¿sí? Juntando todos los términos que corresponden a índices negativos y a índices no negativos. Y los coeficientes valen 1 sobre 2pi por i por la integral, que es la fórmula que acabamos de ver que nos da el teorema de Laurent para el jésimo coeficiente. La parte esta, la que corresponde a las potencias negativas, es lo que se llama la parte principal del desarrollo. Uno diría, ¿por qué esta y no esta? Bueno, más adelante, ¿no?, en otra clase vamos a ver que efectivamente esta juega un rol fundamental, esta parte. Así que esa es la que llamamos parte principal del desarrollo en serie de Laurent. Necesitamos que la función sea analítica en el interior de la corona, digamos, ¿sí? O sea, en la corona sin los bordes. Pero no se requiere que la función sea analítica en z0 ni en ningún punto interior al círculo interior de la corona, ¿sí? De hecho, podría tener singularidades sobre esta circunferencia o esta otra circunferencia. Y eso no afectaría porque Laurent lo que pide es en el interior de estas dos, en la parte que está estrictamente interna entre estas dos circunferencias. Así que lo bueno es que vamos a poder lograr entonces desarrollos en serie de Laurent sin el requisito de analiticidad en Z0, pero sí el requisito de analiticidad en una corona. ¿Qué pasaría si además de ser analítica en la parte celeste, la función f fuera analítica también sobre el disco, sobre la circunferencia interna y en el disco S interior? Bueno, ahí tendríamos que la función sería analítica en todo el entorno de radio R2 alrededor de Z0 y por lo tanto en todos
en ese caso, para todo j menor o igual que menos 1, la función esta, fíjense, si j es, por ejemplo, menos 1, esto quedaría 0, así sería simplemente f de w. Si tomo el menos 2, esto se me va para arriba. Y entonces, en definitiva, quedaría para todo j menor o igual que menos 1, al ser esto menor o igual que 0, y estar en el denominador, pasaría al numerador y quedaría una función analítica sobre y dentro del CS que elegí, que es el contorno de integración para obtener el coeficiente jésimo. Pero en ese caso, podría aplicar el teorema de Cauchy-Boursat y decir que entonces el C sub j va a ser igual a 0 por el teorema de Cauchy. Y por lo tanto, en ese caso, fíjense que tendría que f de z, si todos estos son ceros, me queda simplemente un desarrollo en serie de potencias que ya sabemos que es un desarrollo en serie de Taylor. Eso en el caso, o sea, con eso estoy queriendo decir que los desarrollos en serie de Lorentz incluyen a los desarrollos en serie de Taylor, son más generales. Las series de Taylor son un caso particular de la serie de Lorentz, aquel caso en el cual todos los coeficientes son que corresponden a subíndice negativo son 0 y corresponden justamente a funciones analíticas que ya sabemos que para tener desarrollo en serie de Taylor tenía que ser analítica en un entorno, pues ahí bajo esta condición, si la función f fuera analítica sobre y dentro del círculo de la circunferencia de radio R1, tendría un desarrollo en serie de Taylor. ¿Hasta dónde vale un desarrollo en serie de Lorentz? Le podemos llamar, podemos fijarnos cuál es, digamos, de qué manera podemos engordar este anillo tirando el radio exterior hacia afuera hasta encontrar, hasta chocar con alguna singularidad de la función y tirando el radio interior hacia adentro hasta chocar con alguna singularidad de la función. Eso corresponde a tomar dentro de fijarse en todas las singularidades de f que están a distancia menor o igual que R1, de todas esas elegir la que esté más lejos y eso va a hacer que entonces es como estirar, contraer el radio interno lo máximo que se pueda de modo que siga valiendo, siga quedando la función analítica en la corona. Y R'2 es estirar el radio externo lo más que se pueda hasta chocar con alguna singularidad. O sea, me fijo en el ínfimo de las distancias de las singularidades de f hasta distancia hasta z0, me fijo la más chiquita. O sea, ¿qué es lo más grande que puedo hacer el radio exterior y lo más chico que puedo hacer el radio interior? De modo tal que le dé analítica en la corona correspondiente a la función f. Entonces, en ese desarrollo, el desarrollo en serie que obtengamos va a ser estirable, digamos, hasta, fíjense que R'1 va a ser más chiquito que R1 y R'2 va a ser más grande que R2, así que, o mayor o igual por lo menos, así que tenemos chance, si la función no tiene singularidades, digamos, sobre las coronas, podemos achicarla de adentro y o agrandarla de afuera de modo tal de seguir preservando la analiticidad en corona y por lo tanto el teorema de Lorentz sigue valiendo y los coeficientes son los mismos, por supuesto. ¿Cómo hacemos para obtener series de Lorentz? Vamos a ver varios ejemplos en lo que queda de la clase, pero una estrategia es emplear desarrollos en series de Taylor conocidos. ¿Cómo? Veamos.